Abrís los ojos, estás en lo que parece ser una nave espacial, no sabés quién sos, no sabés en dónde estás y las dos únicas personas que están con vos en ese lugar están muertas. ¡Qué manera de empezar la semana, por Dios! Bueno, vamos a ver Project Hail Mary desde otro lugar. ¿Vamos de viaje? Vamos. Si Grace y Rocky no hubiesen estado solos, ¿hubiesen confiado el uno en el otro? Bueno, para empezar a responder esto nos tenemos que preguntar si el ser humano tiende a ser social o individual. Y para empezar a desandar este camino, vamos a meternos en lo que es la historia, en los primeros seres humanos primitivos. Vos imaginate que si había un conjunto de seres humanos primitivos, esto les daba ciertas ventajas. Por ejemplo, podían cazar en conjunto, animales más grandes, tener más comida, podían dividir tareas, es decir, un grupo cazaba y el otro cuidaba a los niños, a las niñas, y además juntos se podían defender de las amenazas externas. Por otro lado, el individuo que estaba solo no tenía ninguna de las ventajas que te acabo de mencionar. Entonces, si vos comparás, el grupo que está en sociedad tiene mayor probabilidad de sobrevivir y por ende transmitir sus genes de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, es más probable que nosotros tengamos como antecesores aquellos genes que justamente nos tienden a llevar a estar en sociedad. El segundo punto a analizar tiene que ver con Aristóteles. Él pensaba que el objetivo del ser humano es ser feliz, alcanzar la plenitud. Y para eso es mejor estar en sociedad, porque justamente al estar con otras personas está el lenguaje, está la interacción, hay mayor cantidad de problemas, entonces uno tiene que utilizar la razón para entender el mundo y la inteligencia para modificarlo. Y además tiene que ver también con la utilización de la ética que ayuda justamente a la correcta toma de decisiones. Y todos estos procesos mentales, intelectuales, ayudan a esa plenitud. Después de la ética, vamos a ver un poquito más adelante. Tercer punto para analizar si el ser humano es social o individual. Fíjate que dentro de nuestro cerebro no hay luz, no hay olor, no hay sonido. Lo que nosotros interpretamos del mundo lo percibimos a través de los sentidos y después eso es codificado en nuestro cerebro de una manera muy sencilla, como si fuese neurotransmisores, una corriente eléctrica, para que se entienda de una manera simple. Entonces el cerebro crea un mapa de nuestra realidad y nosotros nos tenemos que quedar con eso. Pero el estar en sociedad y ver cómo reacciona la gente a esa realidad nos ayuda a corroborar que aquel mapa que hizo nuestro cerebro se condice con el mapa de los cerebros de los que nos rodean. Entonces de esa manera, al todos interpretar lo mismo, es que nos da cierta tranquilidad de que estamos en el buen camino, o por lo menos en el buen lugar. El otro punto interesante es que, por ejemplo, personas que han estado aisladas o en un número muy reducido en condiciones realmente terribles, como son expediciones a los polos hace muchísimos años, relatan lo que es un fenómeno que se ha llamado como el efecto del tercer hombre, y es que varios describen como que había una compañía, había un ser que los acompañaba, como que dentro de esa soledad su cerebro encontraba cierta compañía. Y si nosotros tomamos este concepto y lo llevamos al extremo, nos vamos a encontrar con esto. Se llama antropomorfismo y es justamente tomar los elementos que nos rodean y hacer una figura humana que nos haga compañía. Acordate del famoso caso de Wilson en la película Náufrago de Tom Hanks. Entonces, esta soledad que genera que él construya un ser humano que le haga compañía, ¿no pudo haber ayudado a que empatizara con Rocky y que justamente se ayuden el uno al otro porque a Rocky le había pasado lo mismo? Yo creo que considerando todo esto, me parece que sí. Segunda pregunta para interpretar esta película. Suponete que te llaman por teléfono y justamente un gobierno de todos los países del mundo te encarga la tarea de Eva Stratt, ese fantástico personaje de la película. Vos, si tuvieses que decidir, ¿drogarías y meterías a una persona en contra de su voluntad para salvar a la humanidad? Bueno, para ayudarte a responder esta pregunta, vamos a ver justamente lo que es la ética. Primero vamos a analizar la ética de las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés que tomar una decisión, si te basás en estas reglas, vas a decidir correctamente. ¿Y cuáles son estas reglas? Hacer las cosas bien. ¿Y qué está bien y qué está mal? Bueno, acá Kant te da una pista. Vos cada decisión que tengas que tomar, tenés que imaginarte si todo el mundo tomara esa misma decisión, si esto sería bueno o malo. Para el caso de Stratt, ella está mandando a una sola persona en contra de su voluntad. Pero ¿qué pasa si la mitad de nuestro mundo manda a la otra mitad en contra de su voluntad?
Entonces ahí te está marcando que dentro del punto de vista de esta línea de ética con respecto a las reglas, ahí me parece que Strat no está haciendo muy bien. Justamente para seguir esta línea de pensamiento, te propongo este pequeño minijuego. Vos estás en tu casa con un amigo, golpean a la puerta, atendés y hay un asesino que te pregunta ¿dónde está tu amigo para matarlo? ¿Vos qué harías? ¿Mentirías? ¿Dirías que no está en tu casa, por ejemplo? En caso, mentir está bien, si todo el mundo mintiera siguiendo la regla de Kant, entonces sería un caos el mundo. Entonces, mentir, para esta línea de pensamiento de la ética, estaría mal. Entonces, si vos decís la verdad y el asesino mata a tu amigo, vos hiciste lo correcto. El culpable es el asesino por haber matado a tu amigo. Y llevemos esto un poquito más allá. ¿Qué pasa si vos mentís, por ejemplo? Y en realidad te equivocaste, el asesino no es asesino y el asesino es tu amigo y terminas muerto vos. U otro caso, le decís que tu amigo no está, tu amigo está escuchando que hay un asesino que lo busca, se va por la puerta de atrás y el asesino que te había preguntado a vos se va pensando que tu amigo no estaba ahí, da la vuelta a la casa, se lo encuentra y lo mata. Si no hubieses mentido, quizás hubiese pasado diferente. Y otra cosa, suponete que el asesino se va de tu casa, no se encuentra con tu amigo, pero mata a 4 niños de la casa de al lado. Y así nosotros podemos seguir hasta el infinito casi. Pero entonces, nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos nosotros. Y para Kant hay que hacer siempre lo correcto. Ahora, vos me podés decir, bueno, pero volviendo a la pregunta inicial. El personaje de Strat está drogando y enviando a una sola persona para salvar un planeta entero. Entonces, esto sería correcto desde el punto de vista de otra línea de ética que es la utilitarista. ¿Y qué hace? Prácticamente se maneja como una máquina, calcula. Bueno, esto es infelicidad para una persona, pero voy a salvar a 8.000 millones de personas. Entonces el cálculo es para este lado, entonces la decisión correcta es justamente mandar a esta persona a morir para salvar a todo el resto. Esto es lo que hace Eva Strat. Digamos, vos fijate que ella se muestra casi deshumanizada. Mirá esta escena en donde justamente Grace está haciendo sus primeros experimentos y le pregunta, ¿acaso yo soy prescindible? ¿A ustedes les importa si yo muero o no? Y ella se da vuelta, lo consulta con el resto y dice, preferiríamos que no mueras, en un claro, simbolismo de lo que es la deshumanización y la ética utilitarista. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Desde el punto de vista deontológico, Strat obró mal, pero desde el punto de vista utilitarista lo hizo bien. Y ahora, otra cosa. Cuando Grace, él se da cuenta de que la nave extraterrestre lo persigue a todos lados, le manda mensajes y demás. Además de la cuestión de la soledad que ya analizamos, o sea, si tomar contacto o no con el alienígena, desde el punto de vista de estas dos líneas de ética, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿hay alguna regla que indique cómo manejarse con un extraterrestre? O sea, ¿funciona eso aplicado según a lo que hablamos antes de si pensamos si todo el mundo haría esto? No. Entonces ahí es donde marca una falencia, porque las reglas a veces tienen excepciones. Entonces ahí es difícil seguirlas. Y además, si lo vemos desde el punto de vista utilitarista, ¿él tiene forma de hacer un costo-beneficio en si entablar amistad o no con ese ser que todavía no conoce? Entonces, cuando no se puede predecir el resultado, ¿la ética utilitarista sirve? Y ahí es otra pregunta. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, hay una tercera línea de la ética, que es la ética de la virtud, y también estuvo acá Aristóteles. La correcta decisión no tiene que ver con reglas preestablecidas, ni tampoco con resultados posibles, sino que tiene que ver con la decisión correcta de cada persona en base al contexto. Y para que una persona llegue a justamente tomar la mejor decisión, es que tiene que ser la persona más virtuosa posible. ¿Y qué significa esto? Significa adoptar lo que son las virtudes. ¿Y qué es? Son características. Y acá te voy a dar un ejemplo. La valentía es una virtud que está entre la cobardía, en menos, y la temeridad, por más. Entonces, si una persona justamente encuentra el equilibrio dentro de cada una de estas características o capacidades, va a ser una persona virtuosa. Y una persona virtuosa va a ser mucho más probable que tome una decisión correcta en base al contexto en el que está. Y vos fijate que justamente él tomó la decisión correcta, le salió bien. Y hay un ejemplo todavía más concreto. Cuando Grace se encuentra que Rocky va a morir, él tiene que decidir si lo salva o no.
Y acá, justamente él se mostró valiente. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un cobarde, hubiese vuelto a la Tierra, que ya tenía el combustible, ya tenía la dirección, ya tenía el plan. Si hubiese sido temerario, él hubiese ido sin un plan, sin un cálculo, sin nada. Pero no, él estuvo en el medio, porque analizó pros, contra, elaboró un plan, se fijó la distancia, calculó los kilómetros, la cantidad de combustible e hizo su diagnóstico. Entonces él actuó con valentía, mostrándolo como una persona virtuosa. Así que mirá todo lo que vimos hasta acá. 3 líneas de ética. Y si nos ponemos a hacer como un pequeño resumen de este punto, frente a este contexto, salvar a la humanidad con esa misión espacial, ¿está correcto con respecto a las reglas? Si analizamos que todo el mundo haría eso, sí, es correcto. Entonces, desde el punto de vista de la ética deontológica, eso es correcto. Lo que hizo Strat, que es priorizar 8.000 millones de personas frente a una, desde la ética utilitarista, sería correcto. Y justamente lo que hizo Grace con Rocky al principio y casi al final de la película está dentro de lo correcto de lo que es la ética de la virtud. Y como última pregunta te dejo, y esta es para vos. ¿Qué pasa si justamente cuando volvía Grace las ondas se rompen y tiene que elegir entre ir a salvar a la Tierra o salvar a Rocky? Me lo dejás en los comentarios. Bueno, llegaste acá, dale un like, suscríbete para las próximas reflexiones con respecto al cine y nos vemos hasta el próximo juego.